Buenas tardes, hermanos. Se nota que ya estamos dejando el invierno, ¿verdad? Bien, pues permítanme enviarles algo ahí al grupo. Tenía yo una diapositiva, pero no se ve con la luz. Entonces, es solo un mapa. Pues ya salió. Entonces, pues es algo nada más que nos va a ayudar un poquito para lo que revisaremos el día de hoy. Bien, pues vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio con el Evangelio de Juan. Y antes de empezar a revisar los versículos del día de hoy, quisiera leer una porción de la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Acercándose Jesús, les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta porción de la Escritura la conocemos como la Gran Comisión. Y es una encomienda que tenemos todos y cada uno de los que hemos sido rescatados por la misericordia y gracia de Dios. Como discípulos de Jesús tenemos ese mandato, esa encomienda. Y el Señor es increíble. Él nos muestra muchas cosas de muchas maneras. Y el día de hoy escuchábamos a nuestra hermana Amelia, que tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio durante la semana. En la oración orábamos para que el Señor le diera sabiduría, palabra a Frida, para que hiciera lo mismo. Entonces, como discípulos de Jesús, ese es el llamado. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque el capítulo que vamos a empezar a revisar el día de hoy es el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Los versículos que vamos a revisar el día de hoy son los primeros 26. Y en estos versículos, es por eso que les envié la imagen ahí en sus teléfonos, es por eso que vamos a revisar algo referente al pueblo samaritano. Entonces, de manera general, ahí vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo tiene una conversación con una mujer de Samaria. Como discípulos de Jesús, decía, estamos llamados a compartir el Evangelio. Tal vez en estos pasajes que revisaremos nos vayamos un poco a nuestro pasado y recordemos cuando alguien nos compartió el Evangelio. O tal vez si hoy aún hay alguien aquí que no conozca realmente a Jesús, pues le tengo excelentes noticias, porque estos pasajes son bastante reveladores. Tal vez nosotros recordemos cuando alguien nos compartió el Evangelio y nos dio a conocer esas buenas noticias, esas buenas nuevas. Pero hoy, si tú, no es tu caso, si hoy tú no tienes claro quién es Jesús, de las mismas palabras del Señor Jesucristo, Él se va a presentar a ti y hoy nos va a recordar quién es Él para que lo tengamos siempre presente. Entonces, hermanos, pues, ¿qué les parece si vamos al capítulo 4 del Evangelio de Juan? Vamos a empezar con los primeros 4 versículos. Versículo 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea
y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Bien, aquí vamos a empezar a revisar los últimos dos versículos que leímos, el 3 y el 4. El versículo 3 nos dice: las escrituras nos dicen que Jesús va nuevamente a Galilea. Quiere decir que ya había ido en alguna ocasión. Y así es, lo pudimos ver a lo largo de los primeros 3 capítulos. Recordemos que Jesús sale de la región de Betania, en Judea, a Galilea. ¿Alguien recuerda a dónde? Donde hizo su primer señal, a Caná de Galilea. Posteriormente, Jesús, junto con sus discípulos y María, van a Capernaum. Después, la Escritura nos dice que va nuevamente a Jerusalén, previo a la Pascua, donde se presenta y echa del atrio del templo a los cambistas y vendedores. ¿Ok? Entonces, ahí vemos la primera vez que Jesús fue de Judea a Galilea. Pero el versículo 4 llama la atención aquí, porque en todos los otros versículos donde se describe este viaje previo de Jesús de Judea a Galilea, no se menciona Samaria. Sin embargo, aquí el versículo 4 nos dice que él tenía que pasar por Samaria. Bien, para poder comprender de mejor manera este versículo, quisiera leerles algo acerca del pueblo samaritano. Vamos a leer para conocer quiénes eran los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? El nombre samaritanos originalmente identificaba a los israelitas del reino del norte, y esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 29. Los asirios conquistaron Israel y exiliaron a un gran número de ellos, pero un remanente de los israelitas quedó en ese territorio. Cautivos asirios de lugares lejanos se establecieron en Samaria. Esto también lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Esto hizo que algunos judíos se casaran con gentiles y que la adoración a dioses extranjeros se extendiera. Cuando los judíos regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo y los muros, Esdras y Nehemías no permitieron que los samaritanos formaran parte de esta tarea. Esto está registrado en Esdras capítulo 4, versículos 1 al 3. Los habitantes judíos de Samaria consideraban el monte Gerizim como el lugar escogido por Dios y único centro de adoración. Las escrituras que poseían se limitaban al Pentateuco. Se consideraba a Moisés como el único profeta e intercesor en el juicio final. En los días de Jesús, la relación entre judíos y samaritanos era tensa. Y bueno, aquí quisiera que pudieran ver la imagen, si tienen la posibilidad de ver la imagen que les envié por el WhatsApp, por lo siguiente. En aquella época había varios caminos que conducían de Judea a Galilea. Uno localizado a la costa del mar, viendo la imagen es a la izquierda, había un camino. Otro atravesaba la región de Perea, totalmente a la izquierda. Y había un tercer camino que pasaba por el centro de Samaria. Entonces, si tenemos opciones y vemos cuál era la relación entre el pueblo samaritano y los judíos, ¿por qué el versículo 4 nos dice que tenía que pasar por Samaria? Vemos que en aquella época los judíos y los samaritanos era tal la antipatía que aun cuando hacían ese recorrido de Judea a Galilea, preferían ir por el camino de Perea, es decir, el camino de la izquierda, aunque eso implicara recorrer mayor distancia. Nuevamente la pregunta, ¿por qué nos dice el versículo 4 que Jesús tenía que pasar por Samaria?
Bien, recordemos un poco de lo que ha sucedido. Jesús ha iniciado su ministerio ya de manera pública cuando echa a los cambistas y a los vendedores del atrio. Después se nos dice que durante la fiesta de Pascua, donde hay muchísima gente, Él hizo muchas señales y muchos creyeron. Tan es así que el mensaje y las señales fueron vistas por los fariseos. Nicodemo va en busca de Jesús para decirle que cierto grupo de ellos creen que Él es enviado de Dios. Después empezamos a ver que los fariseos se acercan a los discípulos de Juan, empiezan a meter cizaña. ¿Por qué? Porque muchos iban a buscar a Juan para bautizarse, pero aún más iban en busca de Jesús. Entonces, podemos ver que el mensaje de Jesús se había propagado, las señales que había hecho eran conocidas. Entonces, vemos aquí que el primer paso del ministerio de Jesús estaba dado. Había llegado el momento de dar a conocer este mensaje en otro lugar. Es por eso que decide ir ahora a Samaria. A partir de estos versículos empieza el diálogo, la conversación entre la mujer samaritana y nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, quisiera que pusiéramos énfasis o atención en dos situaciones. La primera, vamos a ver a lo largo de este diálogo cómo Jesús se revela. Por eso decía yo al principio, a veces nos cuesta trabajo tal vez compartir el Evangelio, no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo abordar a las personas. Pero en estos pasajes vamos a ver de las palabras propias de nuestro Señor Jesucristo cómo es que debemos de dar a conocer a Jesús, al Mesías. Cuando revisaba yo estos pasajes veía eso, Jesús se estaba revelando a sí mismo. Y por otro lado tenemos a la mujer samaritana, que como decía también hace un rato, probablemente nos va a recordar nuestros días pasados, cuando alguien nos compartía el Evangelio, o tal vez nos sentamos identificados el día de hoy si no hemos conocido realmente a Jesús. Así que, teniendo estos puntos en cuenta, vamos a ver el diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Bien, en casa pueden checar un poquito más con detalle esta ubicación. Concretamente se nos dice que Jesús llega a la ciudad de Sicar, específicamente al pozo de Jacob. En estos primeros versículos podemos ver tres aspectos o características de Jesús. La primera es que, aunque los primeros 3 capítulos nos han hablado acerca de la divinidad de Jesús, ahora nos dice que Jesús está cansado. Entonces nos recuerda que Jesús era 100% hombre, es 100% hombre. Entonces, en este momento Jesús llegó cansado. Pero también podemos ver en estos versículos y tomar como ejemplo a Jesús. ¿Por qué? Porque recorre una larga distancia, sin recursos, van a pie, pero Él lleva las buenas nuevas a quien necesita que las escuche. Es algo que también debemos tener presente como discípulos.
de Jesús. Otra cosa que hace Jesús en este pasaje es que Él toma la iniciativa. Él es quien se dirige a la mujer samaritana. Él es quien inicia el diálogo. Porque seguramente, si Jesús no lo hubiera hecho, esta mujer simplemente hubiera tomado el agua que necesitaba y se hubiera retirado. ¿Por qué? Recordemos que la relación entre judíos y samaritanos no era buena. Entonces, Jesús toma la iniciativa para iniciar la conversación. Hace un rato mencionaba que tal vez nos es complicado compartir el Evangelio, porque a lo mejor pensamos que cómo le empiezo a decir, cómo le digo, pero nosotros ya estamos pensando en salvarlo y ni siquiera hemos dado el primer paso. Y nuestro Señor Jesucristo aquí nos muestra cuán importante es tomar estos pequeños detalles en cuenta. Él toma la iniciativa. ¿Cómo? Hace uso de la situación. Tiene sed, viene de un viaje, la mujer tiene un cántaro, puede sacar agua. Entonces, Él inicia esta conversación. ¿Qué respondió la mujer samaritana a la petición de Jesús? Versículos 9 al 12. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Bien, lo que podemos ver aquí es la reacción de la mujer samaritana. Se sorprende. ¿Por qué se sorprende al escuchar las palabras de Jesús? Primeramente, como ya hemos dicho, porque había un conflicto entre el pueblo de Samaria y los judíos. Segundo, porque es mujer, y en el contexto cultural eso jamás se hubiera visto. Entonces vemos primeramente que la mujer se sorprende y lanza las preguntas: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Esta pregunta que hace la mujer samaritana también nos podría dar a entender que la forma en la que pidió Jesús que le diera de beber fue un tono amable, porque no hubo una respuesta tal vez un poco agresiva, pensando que hay conflicto entre estos pueblos. Entonces también volvemos a ver aquí cómo Jesús se acerca a la mujer samaritana para revelarse a ella. ¿Por qué? Bueno, recordamos nuevamente que es porque todo mundo necesita escuchar el mensaje de Jesús, sin importar el origen, el pueblo, la posición social, nada de eso importa. Todos necesitamos en algún momento escuchar el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser salvados del pecado. Aquí también en estos versículos podemos ver algo diferente, un contraste. Mientras la mujer samaritana hace una distinción entre ella y Jesús, Jesús no la hace. ¿Por qué? Porque Él conoce claramente cuál es la necesidad de esa mujer. Y hoy nosotros sabemos perfectamente qué es lo que necesitan todos aquellos que no han escuchado el mensaje de Cristo. Y es a donde debemos ir.
Bien, nuevamente regresemos a la pregunta de la mujer samaritana. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús responde a esta pregunta y las primeras palabras que le dice son: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Estas palabras, si nos detenemos un momento y reflexionamos sobre ellas, si tú conocieras el don de Dios. Esto, lo que está queriendo dar a entender Jesús, es que la mujer no conoce lo que Dios puede hacer y darle, y tampoco sabe quién es Él, quién es con el que está hablando. Pero las palabras de Jesús, si tú conocieras el don de Dios, nos llevan a un pasaje que no hace mucho leímos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La mujer samaritana no sabe qué es lo que Dios le puede dar, no sabe qué es lo que puede hacer por ella y no sabe con quién está hablando. Porque si ella lo supiera, ella, nos dice el texto, le habría pedido a Él. Pero las palabras de Jesús también nos dejan ver algo. Jesús, en lugar de hacer lo mismo, de lanzar la pregunta tal vez, ¿y por qué me pides a mí, que soy judío? Jesús dice que si le hubiera pedido, Él le hubiera dado de esa agua. No está cuestionando nada. Bien, la mujer samaritana, después de escuchar las palabras de Jesús, primeramente hace una afirmación respecto al agua. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua? Una pregunta interesante. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Con esta pregunta, la mujer samaritana nos deja ver que ha entendido que el agua a la que se refiere Jesús no está en el pozo. Entonces, ¿de dónde es esa agua? Pero inmediatamente lanza otra pregunta. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Bien, a la pregunta anterior agrega esta. Con esta última pregunta, lo que está haciendo la mujer samaritana es asignarle cierta autoridad e importancia a Jacob y a lo que ha dejado a los pueblos en Samaria. ¿Qué es lo que podemos ver hasta este momento? La mujer samaritana se ha empezado a interesar en la conversación. ¿Por qué? Ha empezado a hacer preguntas. Jesús ha llevado la conversación a un punto de interés de la mujer samaritana. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a estas preguntas? Versículos 13 y 14. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Con estas palabras, Jesús responde a la pregunta de la mujer samaritana. ¿Qué quiere dar a entender Jesús? Bueno, pues Jesús le dice que cualquier cosa dada por el hombre, sin importar cuán importante sea ese hombre en el mundo,
no tiene comparación con lo que Él puede dar. El hombre solo puede dar cosas finitas, cosas perecederas, pero Jesús nos da algo eterno, nos da vida eterna. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es a partir de que el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes y va dando su fruto durante su vida. Ese fruto es algo que paulatinamente no se puede ocultar. Cuando vamos creciendo espiritualmente, el fruto del Espíritu se empieza a ver en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Y esa fuente empieza a mostrarse, esa fuente de agua que brota del creyente. Y esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo más adelante, aquí mismo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Así que todo aquello que el mundo nos ofrece el día de hoy y siempre, no se compara, hermanos, con lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Creo que aunque ya lo hemos mencionado muchas veces, pero el mundo nos ofrece cosas materiales, cosas que nos hace pensar que necesitamos, pero no es así. Cuando compramos, y con esto no quiero decir que sea malo comprar, pero debemos también reflexionar en cómo lo hacemos, porque tal vez compramos un nuevo auto y al siguiente par de años pues ya vimos otro que nos gustó, o el teléfono tiene 6 meses y ya salió el último modelo. El mundo nos bombardea con este tipo de cosas. Nuestra atención no debe de estar ahí, sino en las cosas de Dios, en lo que Él nos da para vida eterna. Bien, ¿cuál fue la reacción de la mujer samaritana a estas palabras de Jesús? Versículos 15 al 18. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad. Bien, como podemos ver, cuando la mujer samaritana escucha las palabras de Jesús acerca del agua de vida eterna, no duda en pedir de esa agua. Pero vemos que aún no tiene claro a qué se refería Jesús. Tal vez pensaba que Jesús la llevaría a un manantial del cual ella pudiera tomar agua. También pudo pensar que el agua solo se le estaba ofreciendo a ella y que una vez que ya tomara de esa agua, no habría necesidad de ir a ese pozo por más agua. Jesús no niega darle el agua, no vemos en estos versículos un no. Lo que le dice Jesús es que vaya por su marido. Podríamos entender con esto que la intención de Jesús sería que el marido de esta mujer recibiera también de esa agua, pero no es así de simple. Estas palabras que ha dicho Jesús tienen mucho más. Lo que han hecho es llevar a la mujer samaritana a enfrentar su realidad en el mundo. La han llevado a ver su condición pecaminosa, por lo cual la mujer se siente en esa situación incómoda e intenta mantener ocultos esos secretos de su vida, todo ese pecado pasado.
por lo cual dice, no tengo marido, para tratar de evitar ahondar en ese tema. Pero vemos en los versículos que Jesús le ha revelado todo ese pecado en su pasado. Jesús, al igual que a la mujer samaritana, cuando alguien nos habló del Evangelio, también nosotros fuimos confrontados de esa manera. Nuestro pecado fue descubierto. Dios nos conoce mejor que nadie, hermanos. Lo que vemos aquí es que la mujer samaritana era una mujer pecadora, como todos, y que necesitaba muchísimo de esa agua viva. Entonces, la mujer estaba siendo confrontada, al igual que alguna vez nosotros lo fuimos, o que hoy lo estamos siendo, cuando recordamos esos pecados pasados. El Espíritu Santo empieza a obrar en lo que se conoce como gracia común, que es dada para que todos, porque todos tenemos la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, pero nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos inclina a hacer lo malo. Entonces, aquí el Espíritu Santo da esa convicción de pecado, nos confronta con nuestra realidad y nos muestra esa necesidad de agua viva. Y cuando sucede esto, cuando estamos frente a ese pecado nuestro, aparece la siguiente parte del Evangelio. El Evangelio nos presenta la fuente de esa agua viva, a Jesús. Y es ahí, hermanos, nuevamente, después de la conversación de Jesús, primero interesó a la mujer samaritana en la conversación, le empezó a hacer preguntas y de una manera amable, en amor, la llevó a confrontar sus pecados. Y nosotros debemos hacer lo propio a través de la palabra. Sin duda, la mujer samaritana quedó asombrada por lo que había escuchado. Y ahora le quedaba claro no solo que Jesús era mayor que Jacob, sino que el que estaba delante de ella venía de parte de Dios, como lo dice en los siguientes versículos 19 al 20. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. La mujer, después de reconocer que con quien habla viene de parte de Dios y quien le ha confrontado con su pecado, inmediatamente cambia el tema. La mujer samaritana lleva la conversación a un tema lejos de ella, de un tema personal de su pecado, a un tema general, a la adoración que realizan los judíos y los samaritanos. ¿Les recuerda a alguien esto que está haciendo la mujer samaritana? No nos gusta enfrentarnos a nuestro pecado, hermanos. No nos gusta que la palabra nos revele que somos pecadores. No nos gusta reconocer que vivimos en pecado. Y al igual que la mujer samaritana, preferimos darle la vuelta, cambiar el tema. Pero sin duda, las palabras de Jesús ya habían surtido efecto en esta mujer samaritana, la había confrontado, le había revelado esa situación de pecado que ella llevaba. Y decide aclararle ahora el tema de la adoración, pero no porque se le olvide a Jesús lo que necesita la mujer samaritana, porque ahora esto que ha llevado a la conversación la mujer samaritana también tiene que ver con el pecado, y Jesús lo va a mostrar. Vayamos a los versículos 21 al 24.
Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En estos versículos, Jesús hace varias declaraciones que cambian por completo la perspectiva de cómo adoraban los samaritanos a Dios. Primeramente, Jesús dice: la adoración al Padre no será ni en el monte en el que están, ni en Jerusalén. Es decir, ni los samaritanos ni los judíos tienen la razón. Le dice, además, que los samaritanos no adoran al verdadero Dios. Recordemos que los samaritanos ya se habían mezclado, ese remanente de Israel se había mezclado con cautivos que había llevado el imperio asirio. Había ya un sincretismo en ese pueblo, por lo cual no estaban adorando al verdadero Dios. Y nuevamente, hermanos, ¿a qué nos recuerda esto? ¿No les recuerda a alguien cuando pensaba que conocía a Dios, que hacía cosas para agradarle? Pero en realidad, un día nos dimos cuenta que no era así, que no estábamos adorando al verdadero Dios. En aquellos tiempos adorábamos ídolos, adorábamos a un Dios que nosotros nos construimos, a un Dios muchas veces que nos dejaba hacer lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, hacíamos todo menos adorar a Dios, y lo que hacíamos era ofenderlo. Otra cosa que le dice Jesús a la mujer samaritana es la siguiente: que la salvación viene de los judíos. Algo fuerte de escuchar para la mujer samaritana, escuchar que la salvación proviene de un pueblo que está enemistado con el suyo. En aquella época era algo impactante. Es como hoy. ¿Tú te imaginas que alguien, tal vez en tu juventud, te hizo mal, te dañó, te lastimó? Pasados los años viene y te dice que te presenta el Evangelio, pero tú guardaste ese rencor. Es difícil. También, por último, le dice la forma en la que se ha de adorar en adelante al Padre. Dice que será en espíritu y en verdad. ¿Por qué hablábamos hace un rato de que ahora la mujer, aunque cambia el tema, seguimos viendo pecado? Porque, como decíamos, no se adora a Dios cuando no se le conoce. No podemos adorar al Señor cuando no le conocemos. Es por eso la importancia de adentrarnos en su palabra, de reflexionar en ella, de profundizar, de orar. Entonces, cuando no hacemos eso, hermanos, estamos pecando. Y tal vez cuando alguien te compartió el Evangelio y te decía que prender veladoras, que hacer mandas y todo ese tipo de cosas no estaba bien, a lo mejor tú te resistías a traer todavía tu estampita ahí en la cartera, ¿no? Dices, bueno, esta la guardo por si las dudas. O tu dólar, dice aquí. Bueno,
No llegó a tanto, hermano. Entonces, nos resistimos, nuestra carne nos impide, pero el Evangelio, Romanos nos dice que es el poder de Dios para salvación. Bueno, regresando al último punto, nuestra adoración debe ser ahora en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? En aquella época, los judíos llevaban sacrificios, hacían rituales, ceremonias. Así lo había estipulado el Señor. Pero a partir de estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo nos dice que ya no será así, que serán en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que debe de venir desde dentro nuestro, una adoración genuina, sincera, porque cualquiera puede llevar una paloma, un cordero, pero la adoración debe de ser desde dentro de nuestro espíritu, el cual es guiado, el cual guía al creyente, es el Espíritu Santo. Adoramos con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestros cantos, con nuestro trabajo, con nuestra oración, y en todo lugar y en todo momento. Pero ¿cómo podemos adorar en espíritu? ¿Cómo es eso? Bueno, el apóstol Pablo nos dice cómo sucede esto. Romanos 8:16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Señor nos revela esto y lo entendemos, esa adoración nace de lo más profundo de nuestro ser, es genuina. Hace algunos días me preguntaban, por situaciones que luego ocurren en la vida, situaciones que podrían confrontarnos tal vez, ¿cómo Dios permite eso si Dios es bueno, si Dios es amor? Y lo que inmediatamente vino a mi cabeza es que el amor de Dios lo vemos en la cruz. Es ahí donde vemos el amor del Señor. Todo lo demás son situaciones, circunstancias que en su soberanía el Señor permite. Pero el amor del Señor lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué respondió ¿Qué respondió a esto la mujer samaritana? Versículo 25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Bueno, podemos ver que había guardado ciertas verdades dentro de este sincretismo que seguramente ya practicaban los samaritanos. Esperaban al Mesías. Pero también podemos ver en estas palabras como cierta incredulidad o resistencia a lo que acababa de expresar Jesús sobre la adoración, sobre que ya no va a ser así. Aquí, en las palabras de la mujer samaritana, podemos ver algo así como que, pues, no te creo del todo, pero cuando el Mesías venga, vas a ver que es como yo te digo. Nuevamente, nuestra carne busca justificarnos y nos arraiga tal vez a esas tradiciones que hemos venido arrastrando por muchos años, que son difíciles, pero el Señor hará su obra. La respuesta de Jesús a esto es impactante. La respuesta de Jesús es demoledora, hermanos. Jesús le dice en el versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo cuando leí esto me explotó la cabeza, porque no solamente estamos viendo
que la mujer samaritana le dio toda la autoridad al Mesías de manera correcta. Él aclarará todo lo que él venga y diga, eso es lo que es y será. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Pero no solo es impactante que se revele como el Mesías. Aquí vemos por primera vez en el Evangelio de Juan esa frase, yo soy, que invariablemente nos revela también quién es Él. Y nos lleva a Éxodo capítulo 3 versículo 14. Yo soy el que soy. Se está revelando que es el Mesías y que es Dios. ¿Ustedes se imaginan de haber tenido esa conversación con Jesús? Debió de haber sido impactante para la mujer samaritana, pero cuando lo leemos nos sigue impactando y sus efectos llegan hasta el día de hoy a nosotros, porque a lo largo de esto hemos podido ver lo siguiente, que Jesús se revela aún a aquellos que son mal vistos por la sociedad, a todo mundo, no hay distinción. Jesús nos revela que ningún pecado pasado puede impedir que seamos aceptados por Él. Si nos arrepentimos, nos humillamos ante Él y creemos en su nombre, Él nos acepta. Jesús no solo se revela a los judíos, la salvación es para todo aquel que cree en Jesús. Y en todo esto vemos el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar un Salvador. El Señor es fiel y cumple sus promesas. Envió al Salvador. Entonces, hermanos, como decía al principio, no hay mejor maestro para enseñarnos a dar a conocer al Mesías que el Mesías. Nos ha llevado a ver cómo podemos iniciar una conversación haciendo uso de la situación, siendo amables, sin importar quién sea la persona que tienes a un lado, la que te vas a encontrar. Lleva la conversación a algo que le interesa y poco a poco va mostrando a través de la palabra, lo confronta en amor y al final le revela dos cosas: que está en pecado, que por él mismo no puede liberarse de esa condición y que existe nuestro Señor Jesucristo, que Él lo puede salvar. Entonces, hermanos, ya para terminar, el Señor nos ha dado salvación en Cristo Jesús y quisiera tocar algunos puntos respecto a la salvación. Si bien es cierto que cuando el Señor en su misericordia y en su gracia nos ha salvado, Él nos dice en su palabra, y es verdad, que no solo nos ha salvado, que hemos sido adoptados como hijos de Dios, que ahora somos coherederos con Cristo y que tenemos esa promesa de que un día vamos a estar en su presencia, vamos a estar con Él. Pero también hay otra parte que quisiera que también tuviéramos presente, porque al tenerla presente vamos a poder valorar de mejor manera eso que Jesús ha hecho por nosotros, porque la salvación nos ha liberado, como ya decíamos, del pecado. El creyente en Cristo ya no está esclavizado al pecado más. La salvación nos libra también de la condenación del pecado. Ya no estamos bajo esa condenación por culpa del pecado. El poder también nos libra del poder de la naturaleza pecaminosa. El creyente ha muerto al pecado y está libre de ese irresistible poder que tenía el pecado sobre él en su vieja naturaleza. Ahora, hermanos, estamos capacitados como creyentes por medio del Espíritu Santo a escoger de lo bueno
lo mejor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cierto, podemos tropezar, pero hoy tenemos esa capacidad por medio del Espíritu Santo de escoger de entre lo bueno lo mejor. Antes nos inclinábamos al pecado. También la salvación nos libera del cautiverio de la ley. Ya no estamos sometidos a reglas. Y algo importante, hermanos, la salvación nos libera del temor a la muerte. Cristo conquistó la muerte con ese objetivo, con el objetivo del que el creyente no viva en ese temor, sino que viva confiado en Él. Cuando somos liberados de todo esto por la gracia de Dios, obtenemos esa vida eterna en Cristo. Y esa vida eterna es la vida eterna de Cristo. Es decir, que nuestra vida, como ya hemos dicho, empieza a cambiar. Paulatinamente, esa vida empieza a asemejarse al carácter de Cristo. Entonces, hermanos, si vemos lo que el Señor en sus promesas nos ha dicho, cuando estemos en su presencia, también debemos ver de lo que nos ha librado. De esa manera podemos ver y valorar esa salvación que nos ha dado el Señor. Entonces, pues ya para terminar, hermano, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Bueno, a lo largo de los versículos hemos podido ver cómo el Señor Jesús nos ha mostrado para compartir el Evangelio. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para poder compartir a quienes lo necesitan, a quienes no han escuchado el mensaje de salvación. Todos necesitan allá afuera conocer que hay un Salvador. Debemos, como hijos de Dios, esa es nuestra labor más importante, dar a conocer a Cristo. También el Señor hoy nos llama a adorarle en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, estamos llamados como hijos de Dios a compartir de esa agua viva que nos fue dada y que brota de nuestro interior. Debemos compartir al Mesías y darlo a conocer a todo aquel que lo necesita. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque cada que escudriñamos tu palabra, cada que reflexionamos sobre ella, nos maravillamos y nos muestras tu amor, tu misericordia y tu santidad, tu justicia, todo lo que eres tú, Señor. Gracias te damos porque has revelado a nuestras vidas a tu Hijo, a nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que todo esto que hemos escuchado, Señor, lo pongamos en práctica para que tu nombre sea alabado y exaltado. Que nos des ese ánimo, Señor, para poder compartir de tu palabra a quienes lo necesitan, para poder seguir adelante, Señor. Tú nos has dejado ver a través de tu palabra que no necesitamos grandes recursos y que debe de ser compartido a todo mundo, porque nada de este mundo saciará esa sed espiritual, esa necesidad que sentimos, Señor, sino solo tu palabra, solo tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.